Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Le damos la bienvenida a la barra Mirador Universitario, la opción televisiva de la UNAM para la educación a distancia. Pues ya se acerca el fin de año, bueno, prácticamente ya estamos cerrando el ejercicio 2019 y es momento de hacer un alto en el camino y revisar qué es lo que tenemos que cuidar al cierre del ejercicio para evitar perder deducciones autorizadas, para no tener ninguna contingencia de carácter fiscal en el futuro y que todos los requisitos de todas aquellas partidas que restamos o que pretendemos restar en nuestra declaración anual, ya sea que seamos personas físicas o personas morales, se puedan aplicar sin problema y sin discusión en caso de una revisión por parte de la autoridad fiscal. Es por ello que el tema de hoy lo vamos a dedicar al cierre fiscal 2019. Para tratar este tema me acompañan profesores de nuestra facultad, la Facultad de Contaduría y Administración, que tienen las dobles características de ejercer profesionalmente en el ámbito independiente y de ser docentes en el ámbito fiscal en nuestra facultad. Y están conmigo en la mesa y les agradezco en nombre de nuestra facultad el apoyo generoso para la realización de este programa, que de veras es un apoyo invaluable. Está con nosotros el maestro Luis Fernando Poblano Reyes. Bienvenido, Luis Fernando. Muchas gracias por la invitación, Susi. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, es catedrático de la misma, tanto en el área fiscal como en el área de auditoría, es auditor independiente y también te dedicas a la capacitación en materia fiscal pues a nivel nacional, ¿no? Así es. Pues nuevamente muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, buenos días. Y también me acompaña en la mesa y también le agradecemos por estar con nosotros al profesor Álvaro Garduño Escutia. Bienvenido, Álvaro. Muchísimas gracias, un gusto acompañarte también. Siempre es un gusto tenerte por aquí. Él es licenciado en Contaduría, egresado de nuestra facultad, especialista fiscal, también egresado de la misma. Ambos, que no lo mencioné, pertenecen a, están colegiados y están certificados por parte de los colegios a los que pertenecen. Es catedrático también en el área fiscal de nuestra facultad y socio de Garduño, Rivera y Asociados, SC. Nuevamente, gracias. Gracias, un gusto acompañarte. Pues les recordamos que este es un programa grabado, lo realizamos en forma previa, por lo tanto no podemos contestar preguntas ni respuestas ni hacer eco de sus comentarios al aire. Este programa pues lo puede ver por internet a través de la página de nuestra facultad, a través de la página de Media Campus de la Coordinación Universitaria de Educación a Distancia, la CUAED, y también se va a transmitir por televisión abierta, por TV UNAM, en la señal de TV UNAM, el día 14 de diciembre en horario de 9 a 10 de la mañana. Y le recordamos que también puede usted mantenerse en contacto con nosotros, hacernos comentarios, preguntas y demás a través de nuestras redes sociales, las cuales son en Twitter, @consufiscal, en Instagram y en Facebook, FCA UNAM Oficial. Y pues ya sin mayor preámbulo, si les parece, iniciamos porque son muchos puntos que hay que cuidar al momento de presentar la declaración anual. ¿Qué tendríamos que tener ahorita? Estamos, grabando este programa al cierre de noviembre. ¿Qué tendríamos que estar planeando ahorita para ya llegar a diciembre? Pues que se nos acabe el año antes de cumplir con todos los requisitos. Álvaro. Bien, es importante recordar que durante el ejercicio, lo que nosotros vamos haciendo a cuenta del impuesto del ejercicio justamente son pagos provisionales. Entonces todavía estamos vamos a presentar el pago provisional del mes de noviembre, vamos al provisional del mes de diciembre y obviamente empezar a preparar todos los documentos, papeles de trabajo para llegar a la declaración anual, pero ahorita estamos en periodo de pagos provisionales. Terminando el ejercicio, pues entonces tendremos que ir preparando todos nuestros documentos para efecto de las deducciones. Durante el cálculo de los pagos provisionales, como sabemos, nada más aplicamos un coeficiente para calcularlos, no utilizamos las deducciones. Las deducciones justamente las vamos a utilizar en el cálculo del impuesto anual. Y es donde debemos tener mucho cuidado en cada una de ellas para cumplir con los requisitos que específicamente, de forma general y específicamente, señala la ley del impuesto sobre la renta. Entonces, ese es uno de los puntos que debemos de cuidar. Uno de los elementos, de los puntos más importantes en materia económica, en materia de deducciones, particularmente para la persona moral, es el costo de ventas de las mercancías que enajena. Entonces, ahorita pues tendríamos que estar programando como parte de estas deducciones, que es la principal deducción de las que menciona Álvaro, pues tenemos que estar programando una toma física de inventarios, ¿no? Ahorita para el cierre del ejercicio. ¿Es necesario hacer este inventario final al cierre del ejercicio o tenemos alguna otra alternativa?
Bueno, de entrada sí tenemos la obligación en materia de ISR, la ley de impuesto sobre la renta establece que se debe hacer una toma física de inventarios, hay que evaluarlos, la idea es hacerlas al 31 de diciembre, se debe programar a esa fecha. Sin embargo, por cuestiones de operación de la empresa, en muchas ocasiones no es factible que se pueda hacer el 31, se puede hacer posterior al 31 de diciembre o se puede ser anterior al 31 de diciembre, dependiendo cómo la empresa lo pueda programar. Una vez que se hace la toma física, se hace lo que conocemos como conexión de inventarios, ¿sí? Si lo tomamos, vamos a suponer, el 5 de enero, que es cuando regresa la empresa de vacaciones, bueno, pues la toma física que se haga, se va a tener que restar y sumar las salidas y las entradas de mercancía para llevarlo al día 31 de diciembre, ¿sí? Entonces, sí es muy importante porque para determinar el costo de ventas, bueno, pues necesitamos saber cuál es nuestro inventario físico y determinar nuestra deducción correcta para efectos de determinar el resultado fiscal, la utilidad fiscal. Hablando de personas morales. Personas morales. Y en personas físicas, de todas formas, se tiene que tomar el inventario. Se tiene que tomar el inventario, aunque no se considera, puesto que las personas físicas lo que deducen son las compras, no deducen costo. Todas las compras que son efectivamente pagadas durante el ejercicio son deducibles, obviamente con sus requisitos, sus comprobantes y todo ello, pero el inventario físico no es necesario para determinar la deducción como costo de ventas. Es obligación. Es obligación, si lo vemos ya desde el punto de vista financiero, claro que necesito un inventario para efectos de determinar mi costo, mi utilidad financiera, mi utilidad real, y bueno, pues tener elementos para tomar decisiones respecto al negocio. ¿Y si no nos cuadra el inventario? Si no coincide lo que contamos físicamente con lo que se supone que debemos tener según nuestros registros. Esto es usual y es general. A veces que por el tipo de productos que vendemos, sí nos van a salir diferencias porque a la hora de vender un producto se entregó otro en sustitución de. Entonces, justamente con el inventario tenemos que hacer el ajuste, hacemos un ajuste de inventarios para cuadrar el inventario, iniciar con un inventario correcto. Y dependiendo de las diferencias que tengamos, pues vamos a ver qué pasó. Puede ser que a lo mejor hubo algún robo, entonces veremos qué va a pasar. Pero sí tenemos que hacer el ajuste para efecto. ¿Qué harías en ese caso? Por ejemplo, si te falta, bueno, es probable la existencia de un robo, ¿es indispensable hacer una denuncia? Sí, tendríamos que levantar una denuncia y ver quién es el responsable. A lo mejor tenemos que el encargado del almacén quizás sea. Bueno, ahí también hay que comentar que en la ley de impuesto a la renta se establece que la merma de inventarios también se puede hacer se tiene que registrar, se puede hacer deducible, se tiene que registrar. Entonces, a la hora que hacemos la toma física y me falta inventario, pudiera ser que a lo mejor si soy una empresa que fabrica pintura, pues los solventes, todos los productos químicos tienen una evaporación. Desde luego la empresa debe tener un estudio técnico de cuánto es su margen en porcentaje de esa merma que se está teniendo y eso obviamente lo podemos hacer deducible sin mayor situación. Ajustamos el inventario, pero lo deducimos como bien una merma. Así es. Parte del costo. Dependiendo del tipo de producto que entonces tendríamos que verificar el cálculo y la aplicación adecuado, de mermas. Así es. Ajá. Otro detalle que es importante a la hora de determinar el costo es que nosotros no siempre le compramos mercancías a personas morales. Le podemos comprar mercancía también a personas físicas. Al momento de venderlas, pues vendemos ambas. Estás hablando de que quien compra es una persona moral. Hablando de una persona moral, quien compra y compramos el producto y al momento de venderlo, pues vamos a deducirlo como costo de ventas. Sin embargo, no siempre le compramos a una persona moral. En el caso de que le adquiramos a una persona física, pues la ley establece que para poder deducir el costo, debemos de haber efectuado el pago de esa mercancía para que la persona física, que fue la que me vendió el producto, considere el ingreso y haya simetría en cuanto al ingreso y la deducción. Entonces ahí tenemos diferencias entre lo que es el inventario contable y el costo contable con el costo fiscal de las mercancías. Ajá, ya que hablas de la evaluación de la mercancía, o sea, vamos a tener en el almacén, si es mercancía, compramos y vendemos, pues vamos a tener mercancía, ¿no? Pero si fabricamos, pues vamos a tener materia prima, probablemente producción en proceso y producto terminado. Entonces, para la evaluación de estas existencias al cierre del ejercicio, pues entran muchos elementos, entran el valor de la compra, ya sea materia prima o mercancía, probablemente sueldos o mano de obra y algunos gastos de fabricación. Así es. En todos estos casos, pues tenemos de por medio operaciones entre la persona moral que va a calcular y deducir el costo de ventas y personas morales o personas físicas del otro lado. Y hablando de personas físicas, hasta los salarios, hasta los que te venden la mercancía, etcétera, en este caso.
Esto que acabas de mencionar, de que todas las operaciones con personas físicas serían deducibles al pago, ¿aplicaría también a estos gastos de fabricación, en así es, porque forman salarios? parte de los requisitos, son pagos a las personas físicas. La ley establece con presión esto. Porque recordemos que la persona física, el momento de acumulación es con base en el flujo de efectivo. Entonces, al momento que ella cobra es cuando va a acumular, independiente de la fecha en que haya expedido el comprobante. Si fuera honorarios a personas físicas, la renta de la planta. La renta de la planta, exactamente. Todo este tipo de Dos conceptos que personas pagamos a las físicas, personas ajá. físicas nos van a jugar para efecto de la determinación tanto del costo Para como efectos de los fiscales. gastos, para efectos fiscales, desde Entonces luego. vamos a tener un costo contable y un Y un costo costo fiscal, fiscal. exactamente, con esta diferencia entre este tipo de conceptos. Que siempre ha sido discutido este tema porque dicen, bueno, si el costo se supone que es una sola partida y se deduce cuando se acumula el ingreso por la persona moral, ¿por qué tengo que estar viendo los requisitos particulares de los elementos que integran el costo? Pero así está el reglamento y es reglamento. Y el Ajá. reglamento, lo que pasa es que la ley también nos dice que la persona moral, el impuesto a la renta, tiene derecho a deducir el costo en el momento que acumuló el ingreso. Si yo tengo que acumular un ingreso de una mercancía que le compré a una persona física y que no la he pagado, en principio yo debería de tener derecho a deducir ese costo independientemente, según la ley, independientemente de que lo haya pagado o no. Ajá. Pero ya luego el reglamento nos hace una aclaración y dices, bueno, pero es reglamento. Pues sí, Ahí pero tenemos que tomar esa decisión y tenemos que atenernos evaluarla. a las consecuencias, ¿no? Porque sí está, pero también pues, podría generar un punto de defensa entre el contribuyente, un pleito entre el contribuyente y el SAT, ¿no? No olvidar también que los métodos de evaluación de inventario que ahora tenemos, pues prácticamente para este tipo de empresas, pues son el precios promedio y el de primeras entradas, primeras salidas. Esto genera que el costo de ventas prácticamente se maneja a valores actuales, perdón, a valores históricos y el inventario quede a valores actuales. Lo primero que entró, lo primero que sale, entonces la primera mercancía que llegó es la primera que sale y la última es la que queda en el inventario y con eso el costo de ventas prácticamente queda a valores históricos, lo que genera un incremento en la utilidad para efectos fiscales. Pues bueno, entonces el tema de los inventarios es un tema que tenemos que cuidar todos, ¿no? Y bueno, el otro tema que tenemos que cuidar todos, y lo dejé un poquito de lado, pues son los FDIs, los comprobantes fiscales de todas las deducciones, ¿no? ¿Qué tendríamos? Obviamente tenemos que obtener nuestros comprobantes fiscales, a más tardar el 31 de diciembre, ¿o qué tenemos en este caso? Bueno, aquí de entrada hay que considerar que para el resultado fiscal tenemos ingresos menos deducciones. Dentro de ingresos también tenemos que cuidar la parte de los FDI, ¿sí? Y deducciones, obviamente, que también es muy importante. Si nos vamos un poquito a la parte de ingresos, que considero que es bastante importante mencionarlo, es que debo revisar que todas mis facturas sean las que están vigentes y sean las que me representan mis ingresos. Que todas mis facturas por anticipos también son los correctos. Aquí recordemos que cuando yo recibo un anticipo, hago una factura, hago un CFDI de ingresos. Si el anticipo fue por 100 pesos, hago la factura por 100. Después viene la factura por el total de la operación, que es por 200. Hago la factura por 200 y me quedó un ingreso de 300. Tengo facturas, una por 100 y una por 200, cuando realmente la venta fue por 200. Tengo que hacer un CFDI de egresos para no cancelar, para aplicar el anticipo por los 100, para que solo me quede un ingreso por 200. Una cuenta de 200. Si no lo hago así y dejo vigentes tanto el anticipo como la factura sin hacer el CFDI de egresos, en una revisión la autoridad podría decir, bueno, ya sumé tu CFDI de ingresos y no me cuadra con el ingreso que me estás declarando. Entonces debemos revisar si la factura la cancelé efectivamente, porque hay veces que pensamos cancelarla, pero no lo hacemos electrónicamente. La cancelamos solo en la contabilidad. Entonces hay que hacer una especie de conciliación entre los CFDI emitidos como ingreso o como anticipo para efectos de cuadrarlo contra las ventas, ¿sí? Entonces, creo que eso es muy común, en la práctica tenemos eso. Cancelamos contablemente, pero no cancelamos el CFDI para efectos fiscales. ¿Qué otra recomendación en materia de comprobantes? Bueno, pues obviamente que emitidos o recibidos, ¿no? Sí, tanto unos como otros. Ahora, prácticamente muchos de los conceptos que vamos a deducir deben estar timbrados. Ahora, cada concepto que voy a erogar debe de haber un timbre. Obviamente esa información que timbramos, pues obviamente está validada por el SAT. Entonces eso permite que el SAT tenga mayor conocimiento de las deducciones que vamos a ir haciendo durante el ejercicio. Entonces es importante ir teniendo en cuenta cada comprobante por cada operación que vamos realizando.
Por ejemplo, de los pagos que luego se le olvida a la gente que ahora que paga tenencia, derechos, Inclusive predial. descargamos la tenencia a través del portal, sabemos cuál es el monto de la tenencia o los derechos, la pagamos a través de internet y pensamos que ahí queda todo, ¿no? Pues también tenemos que solicitarle a las autoridades que nos emitan un CFDI por ese pago. Persona, o sea, quien haga el pago no importa, ¿no? La autoridad fiscal está obligada a emitirnos también un CFDI por ese tipo de operaciones. Entonces, en sí tendríamos que obtener CFDI por compra de activos fijos, por compra de mercancía, por gastos realizados. Déjame interrumpirte. Compra de activos fijos, ¿qué pasa si le compro a Álvaro su auto y Álvaro es empleado de la empresa? ¿Qué pasaría? ¿A poco él me tiene que dar un comprobante? Así es, sí, te tiene que entregar un comprobante porque aunque no está dado de alta por actividad empresarial, sino por salarios, es un acto accidental, tendría que darte factura para que lo pudieras hacer deducible. Ya no aplica eso que fue hasta 2013, donde nos endosaban la factura y, bueno, aparentemente lo podíamos hacer. No se requería la emisión de un comprobante. Exactamente, ahora no, a fuerzas necesitamos que te dé una factura para efecto de hacerlo deducible. Y si quien pretende deducir el activo fijo, vamos a poner que tú le compras su auto a Álvaro y los dos son de honorarios o los dos son asalariados, ni siquiera vas a deducir el auto, o sea, simplemente se lo compras porque él ya va a cambiar de auto, es chico pudiente y adinerado. No, pues en ese caso, si yo no lo voy a hacer deducible, en una aplicación estricta de ley, es un acto accidental, cómprelo quien lo compre y quien lo venda. No es un acto accidental y me tendría que hacer la factura, independientemente de que me dé copia de la factura original. Ahí no es tanto para deducir, porque es obligación. Es una para obligación. que se convierte en un ingreso por enajenación de bienes. Así es. Que puede estar exento. Sí, puede estar exento dependiendo de los montos, exactamente. Así es. Pero la obligación es esta, consiste en emitir el comprobante. Cualquiera que compre un bien mueble, porque no es para autos. Así es. Puede ser el cuadro de la familia de Álvaro, ahí donde se aparece el de niño ahí pintado. Sí, exactamente. Tendría que darle una factura. Tendría, en teoría. ¿Sí? Es obligación. Es una obligación. Es una obligación. Porque además, obviamente, vas a tener un depósito en tu cuenta bancaria. Así es. Inclusive, por ejemplo, en el caso de que tuvieras un siniestro, te roban el vehículo, el seguro te dice, sí, ¿sabes qué? Te lo voy a pagar, cédeme los derechos, hazme un CFDI donde me pones el valor del coche. ¿1 peso? Ese es otro asunto porque finalmente no estamos hablando de una enajenación. Sí, pues no, y el auto ya ni sirve, ya está hecho. Exactamente, ya se destruyó totalmente. Entonces, el hacerte una factura es como si yo te lo estuviese pagando, pero no, me estás dando una indemnización. Entonces no tendría por qué darte una factura. No es un acto de enajenación. Exacto, si nos vamos a la esencia de la operación, no te estoy vendiendo nada. Aunque yo creo que nos están pidiendo el CFDI por 1 peso con el IVA y lo demás por un concepto de indemnización por el pago del bien. Todo debería ser indemnición. Todo es indemnización. Todo es una indemnización. En todo caso, todo y es ya para nosotros, o sea, yo lo emito y a ver para mí si es acumulable o no es acumulable, que bueno, es otra Esa es otra historia, porque ahí hay cuando sí, cuando no, ¿no? Correcto. Pero sí, efectivamente, el concepto tendría que ser indemnización y no debería causar ni un peso de IVA. Es correcto. La práctica, las aseguradoras acostumbran mucho esto y luego manipulan los conceptos, ¿no? Para evitar, para tener un comprobante con IVA. Y hay un criterio del SAT, un criterio no vinculativo que dice que ese IVA ni es acreditable, y que la factura no es, que el IVA no es acreditable. El IVA que se factura en estas facturas de autos que luego o se los robaron y ya no sabes ni dónde está, ¿qué le vendes? Si no sabes ni dónde, cuál entrega material del bien, ¿no? No puedes transmitir la propiedad. Ajá, de algo que ni siquiera tienes, ¿no? Ni siquiera sabes si existe o no existe o dónde está, etcétera, ¿no? Entonces, ahí lo que dice el SAT, pues es que ese IVA no es acreditable y que cometen una práctica fiscal indebida, tanto la aseguradora, si le da un efecto fiscal al IVA, como el que emite el comprobante, ¿no? Un criterio no vinculativo. Así es. Pero bueno, es todo un tema pero qué bueno que hablamos de la emisión de comprobantes por personas físicas. Hace rato nos quedamos un poquito con el tema a medias, creo que de las facturas emitidas, porque de verdad es un dolor de cabeza, con todo lo de los CFDI sustitutos, que ahora tenemos CFDI sustituto en el caso de, con todo lo de las relaciones de CFDI. Documentos relacionados. Documentos relacionados, como el caso que planteaste de los anticipos, donde emites un comprobante, luego emites la factura y los vinculas por un tipo de relación de anticipos, ¿no? Así es. Pero también cuando, por ejemplo, se equivocan en la emisión de facturas y emiten la cancelan y emiten una nueva, pero vamos a suponer que la factura original es de enero, tú la incluiste para pagos provisionales, se dan cuenta que hay un error en un 1 o lo que sea, por en el RFC, y en abril, o el concepto, o la clave, lo que quieras,
Y en abril cancelan y sustituyen y emiten una nueva, ligando la nueva a la de enero, con un tipo de relación 4, que esos son los tipos de relación que ahora tenemos que manejar. Sustitución de CFDI previo. ¿Qué pasa en los pagos provisionales? Pues se te mueven los números, porque finalmente habías calculado el pago provisional sobre un ingreso y al final no existe el ingreso. Bueno, sí, pues suponiendo que la operación sí existió, se entregó la mercancía, se cobró y que realmente fue un error en la clave del producto. Ahí el ingreso es de enero, haz de como le hagas, ¿no? Y eso te genera muchos problemas, ¿no? Porque ya tus CFDIs no van coincidiendo con tus pagos. Aunque bueno, ahí la autoridad, incluso el criterio que maneja es, si me estás vinculando, me estás relacionando la nueva factura con la anterior, no voy a considerar que hay duplicidad de ingresos, no hay dos ingresos, hay uno solo. Y el ingreso se queda en el mes en que hiciste la primera factura. Y ya, ¿sí? Aunque esté cancelada. Aunque esté cancelada electrónicamente, pero hay una que tiene el documento relacionado, el folio fiscal de esa factura que fue sustituida. Siempre y cuando haya sustitución. Que haya sustitución. Ahora, el detalle también es contablemente, porque contablemente la factura que está cancelada está contabilizada en el mes de enero. En abril, ¿qué voy a contabilizar? No voy a contabilizar ingreso. No existe un ingreso que yo tenga que declarar. ¿Sí? Entonces, ¿tú dejarías viva la de enero aunque ya no exista? No, lo que pasa es que la de enero... Contablemente, yo dejo el asiento contable en enero. Obviamente está vinculada con un CFDI que ya está cancelado, pero a su vez ese CFDI fue sustituido donde hay uno que está vigente. Y ese entonces estaría relacionado con esa póliza. Que ese es un problema, sobre todo cuando brincas de ejercicio. Así es, peor todavía. Es peor todavía. Y es muy común que las empresas actualmente, ahorita que ya estás preparándote para el cierre, dices, oye, encontramos estas facturas que tienen un error. Pide a la empresa que te la sustituya. Y aquí hay una situación, te contestan, oye, es que de enero yo ya no te voy ya cerré mi ejercicio, cerré mi mes y ya no te voy a sustituir. Salió un criterio de la autoridad, del SAT, donde dice que el contribuyente puede pedir que se cancele su factura, que le den una nueva, aun cuando provenga del mes de enero. A más tardar 31 de diciembre, puedo pedir esa sustitución. Y estás obligado, el emisor está obligado a por sustituir. Supuesto, y si no lo quiere hacer, pues voy y lo denuncio en la página del SAT, donde le doy los datos al SAT y le digo, no quiere darme mi nueva factura, no me la quiere sustituir, y el SAT le manda un correo a la empresa donde le dice todos los datos del contribuyente que está pidiendo que se le sustituya la factura. O sea, es una invitación a, oye, pues atiéndelo porque tienes que entregarle su comprobante. Puede detonar un acto de fiscalización directa. Si no le haces caso, sí. Después sí, exactamente. Sí. Y esto nos genera también problemas en materia contable porque si no tenemos el debido cuidado, podemos volver a procesar el ingreso en el mes de abril. Y es que lo estamos duplicando. Muy difícil controlar a veces eso. Y hablamos de una operación, imagínate cuántas nos suceden en la práctica. Yo lo que les solicito normalmente es que utilicen una serie diferente con los comprobantes sustitutos para que podamos saber que esos son nuevos y que no son nuevos, perdón, y que no tienen efecto, que no tienen efecto fiscal ni Así contable, ¿no? En ese caso. Entonces, bueno, sí es un tema todo esto, ¿no? Y bueno, y si se cancelara y ya no se sustituyera, y vamos a suponer que fuera el mismo caso, emití el comprobante en enero, lo consideré para pagos provisionales, pero luego en abril se cancela y ahí sí no hubo ni entrega de mercancía, ni cobro, ni nada más estaba la factura. ¿Ahí qué pasaría? Bueno, en ese caso, si la operación realmente no existió, si no existió la operación, entonces sí procede lo que sería la cancelación. ¿Por qué? Porque no salió mercancía y no hay ningún ingreso que tengamos que... Ahí sí nos tenemos que ir a la declaración complementaria de enero y la de febrero. Así es. Sí, nos va a generar un arrastre de información a modificar todo lo anterior. Aunque bueno, tendríamos que ir al artículo 17 donde habla de los momentos de acumulación. Cuando expides el comprobante, ya se considera, pero dice que cuando existe enajenación o prestación de servicios, si no existe la enajenación, no entregaste bien, no cobraste, no así es, no hay nada pactado, aunque hayas hecho la factura, entonces no es un ingreso acumulable. Y tienes que cancelar tendríamos que cancelar todos los efectos para el pago provisional. Entonces ahorita hay que revisar todo esto, ¿no? Igual con las facturas emitidas, con las facturas recibidas, como con las notas de crédito, ¿no? Que ese es todo otro. Igual otro rollo también, o sea, también cuando nos hacen una devolución, hacemos un descuento, una bonificación, pues también tenemos la obligación de emitir un CFDI. Y el CFDI de nota de crédito debe tener el documento relacionado. Es un requisito muy importante. Otra relación, ¿sí? Que es la clave 01 o 03, ¿sí? Devoluciones o descuentos. El CFDI tipo ingreso contra el CFDI tipo ingreso. Si es la nota de crédito debe decir cuál es el folio fiscal de la factura que le estamos aplicando el descuento, la devolución o la bonificación. Así es. Y otro tema hablando de CFDI son nuestro coco de cada año, los CFDIs de la nómina.
que todavía hasta el SAT se da cuenta que sí sufrimos. Todavía nos da todavía unos meses del año siguiente, bueno, en los últimos años así lo ha hecho, que no sabemos si lo va a hacer este año, pero nos permite corregir todos los CFDIs de la nómina por ahí de marzo, hasta marzo para normalmente corregir todos los errores, que no es un CFDI sencillo de elaborar. Si los otros son complicados, este está peor, ¿no? Este está todavía, tiene mucha información y obviamente nosotros cuando vamos pagando la nómina, pues son conceptos en donde pagamos semanal o pagamos quincenal, decenal, mensual. Entonces, imagínate la cantidad en cuanto a CFDIs, el volumen de trabajadores, y cuando llegamos a fin de año y vamos a hacer el cálculo de cada uno de ellos, de los que van a estar obligados, y nos damos cuenta de que cometimos errores, hubo diferencias, no hicimos un descuento. Pues imagínate tener que arreglar todo eso, sí, efectivamente. Se tiene que hacer porque además aquí el tema es que toda esa información sirve para las declaraciones prellenadas de las personas físicas que el SAT propone, digamos, en su página de internet ya para los trabajadores y que pretenden o están obligados a presentar su declaración anual. Entra a la página del portal, va a hacer su declaración anual y toda esa información ya está precargada, derivada justamente de este tipo de información que nosotros estamos obligados a emitir. Pero sí es un trabajo enorme. Bueno, en cualquier momento se te va un error, ¿eh? Sí. Resulta que me tocó una empresa que, unas personas físicas que iban a presentar su declaración anual y no tenían el campo de ISR retenido en el portal del SAT. No tenía ese dato precargado su declaración anual. Entonces nos damos cuenta que resulta que todos los meses, los FDIs de nómina de todo el año, en lugar de poner la clave, no me acuerdo, creo que ISR es la 02 en el catálogo de deducciones del SAT, creo que le pusieron la 01 que era Seguro Social. Entonces, por eso es que el sistema, el SAT no jalaba el ISR porque pues, para él era Seguro Social. Y entonces tuvimos que rehacer. Otra vez vuelves cancelas el CFDI original y lo relacionas con un nuevo CFDI sustituto y rehaces todos tus CFDIs de nómina que se fueron con ese error de configuración. Eso fue un trabajador, imagínate, 100, 200, 300. Bueno, no eran muchos, pero sí fueron todos que tuvimos que... Pero imagínate la carga de trabajo que se nos genera derivado de este tipo de... También en materia de CFDI, de nóminas, tenemos que, además de tener cuidado en que marquemos lo exento, que marquemos lo grabado, el subsidio para el empleo aplicado, el subsidio para el empleo que sea pagado al trabajador, entregado. También está el tema de lo que son los viáticos. Los viáticos que le damos a los trabajadores también deben de estar timbrados dentro de lo que son los recibos de nóminas, porque es como su constancia, que ya ahora no entregamos constancia, es la constancia de que le estamos haciendo esos depósitos a su cuenta de los viáticos. Es otra obligación más que ahí en materia de viáticos puede haber un ingreso para el trabajador, que es absurdo, pero ahí está en la ley y no hay vuelta de hoja. Si no lo comprueba con documentación que reúne requisitos fiscales y excede el 20% y los 15,000 pesos que establece el artículo 152 del reglamento de ISR, entonces el excedente se convierte en ingreso gravado y se le tendría que retener un impuesto sobre la renta, ¿sí?, a ese trabajador. Y bueno, pues ahí también hay que considerar las modificaciones al recibo de nómina para 2020, que entran en vigor, pero ya nos van a aplicar para 2019, porque es la forma como vamos a aplicar lo que sería el subsidio y lo que sería también mostrar los saldos a favor, los saldos a cargo de los trabajadores cuando hagamos el ajuste anual. Esa es otra obligación para el cierre, el ajuste de salarios. Sí, algo que también no se nos debe olvidar es que en el CFDI de la nómina se timbran los préstamos que la empresa le hace a los trabajadores. ¿Por qué? Porque la ley del ISR, cuando la empresa tiene préstamos recibidos por los que esté pagando intereses, si quiere la empresa deducir esos intereses y por otro lado hace préstamos a terceros, entonces para que la empresa pueda deducir los intereses que le paga el banco, vamos a decir, tiene que emitir un comprobante por el préstamo otorgado a los terceros. Correcto. En este caso al trabajador. Y la forma en que se cumple esto en el caso de los trabajadores, pues es a través del CFDI de la nómina. Entonces, los préstamos a trabajadores se tienen que hacer a través del CFDI de la nómina. Y yo creo que lo ideal sería que los descuentos se hicieran por el pago del préstamo, también se hicieran a través del CFDI de la nómina para evitar depósitos en efectivo en la cuenta del patrón, porque si no, eso en una revisión se lo van a presumir de entrada como ingreso. Totalmente. Y si son en efectivo, a ver, demuestre usted que eso fue pago de un préstamo, ese sería el problema, ¿no? Entonces, pero vamos a una pausa y continuamos después de la misma. Continúa con nosotros.
esta edición, la 727, Consultorio Fiscal, como siempre, aborda interesantes artículos de corte jurídico, laboral, contable, financiero, prevención de lavado de dinero y fiscal. Gloria Arévalo Guerrero nos habla del aguinaldo 2019, legal y fiscal. Carlos Alberto Burgoa Toledo analiza el proyecto de sentencia constitucional, la compensación universal. Marta Josefina Gómez Gutiérrez explica la desaparición del pensionado para seguro social. Otros artículos no menos importantes son combate a la evasión fiscal, el gobierno contra la defraudación, contrabando y venta de facturas, y las principales disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Estos y otros temas de gran interés se presentan en el número 727 de Consultorio Fiscal. Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Ya estamos de regreso, vamos a continuar con este tema. No pierda el hilo de la conversación porque la verdad esto le va a costar dinero el perder cualquiera de estos temas o de estos puntos al cierre del ejercicio. Para tener un aterrizaje suave en la presentación de su declaración anual, es muy importante que cumpla con todo lo que estamos mencionando en este programa. Pero bueno, entonces hablamos ya de los FDIs, de los inventarios. Si les parece, hablamos ahora de la contabilidad. De la contabilidad por medios electrónicos que desde 2014, bueno, 15, porque tuvimos un año en que no tuvimos 14 reglas claras, no, fue 15, 15. Pero el SAT lo pide, 2014. aunque en realidad tuvimos un año en el limbo, ¿no? Pero bueno, la contabilidad, ¿qué podríamos decir? Bueno, no hay que olvidar que derivado de esas obligaciones, ahora tenemos que enviar el catálogo de cuentas hasta cierto nivel y ese se envía una sola vez y cada vez que haya modificaciones lo tendremos que ir enviando. Y tenemos que enviar las balanzas de comprobación cada mes. Tenemos que enviar los auxiliares y las pólizas, pero los auxiliares y las pólizas solamente cuando sean a requerimiento de la autoridad. Entonces debemos de ir cuidando los plazos del envío y que en efecto se vayan enviando la información contable. Amén de tener un catálogo de cuentas ahora especial que el mismo SAT nos emitió. Entonces sería el envío, bueno, de las balanzas, obviamente que coincida con la declaración anual que vamos a presentar, con los pagos provisionales en la medida de sí, ahora ya hay forma de cruzar porque de hecho al hacer el pago referenciado obviamente vamos cargando la información y todo esto surge justamente de la contabilidad. Y entonces, bueno, pues el SAT se va enterando de la información que tenemos porque, bueno, tiene el catálogo de cuentas y mes con mes le vamos haciendo llegar la información de la balanza de comprobación en donde incluimos pues los ingresos, las deducciones, las cuentas por cobrar, toda la información contable y la tiene el SAT. Con eso puede determinar si estamos calculando o no de forma adecuada, inclusive los pagos provisionales. Y bueno, eso es, digamos, el envío de la información, pero en cuanto al registro contable, la elaboración de lo que conocemos los contadores como pólizas, que es donde registramos cada transacción, tenemos una serie de obligaciones que cumplir. Sí, efectivamente, el artículo 28 del Código Fiscal de la Federación nos indica en sus fracciones, una de ellas es los requisitos de la contabilidad. Y dentro de los requisitos de la contabilidad son dos los más importantes. Uno es el hecho de que en cada asiento contable tenemos que vincular el CFDI que está relacionado para efecto de que se incluya dentro del asiento contable el folio fiscal, lo que es el monto de la operación y lo que es el RFC del proveedor o del emisor de lo que sería el beneficiario del pago, ¿no? Exacto. O la contraparte, ¿no? Bueno, del pago. Es el emisor del comprobante, porque si estoy registrando una compra de mercancía, pues es la factura del proveedor y va su RFC, su folio fiscal y el monto. Eso va al asiento contable. Esa es la primera parte. Cuando registras la factura, digamos, cuando todavía no la pagas y apenas la estás registrando por primera vez, ¿no? Ya cuando me hacen el pago, también está la obligación de que debo de asociar al asiento contable los datos del pago, de dónde vienen los recursos, si es una transferencia, si es un cheque o si es alguna otra forma de pago, pero también el cobro. No nada más es el pago, sino también el cobro en lo que es el anexo 24 de la contabilidad. Nos indica que el cobro también se tendrá que, cuando registro una cobranza, el cobro de una factura, también lo debo de hacer. Entonces son los dos principales requisitos. Habla de la moneda, del tipo de cambio, que bueno, en general cuando son pesos todo se va a uno, ¿no? De más. Así es. Ajá. Que en sí esos datos, si yo el complemento de pagos que recibo cuando pago a mis proveedores, recibo el complemento de pagos y ya vienen los datos bancarios, el programa contable a la hora de que lee el complemento de pagos
toma esa información. Sin embargo, como no es obligatorio, es opcional. Si no lo trae el complemento de pagos, pues entonces lo tengo que cargar de forma manual. Es una ¿sí? de nuestras quejas con el SAT. Por un lado, en la contabilidad electrónica te obligan a poner los datos en la póliza, los pago. datos del pago o del cobro, que son datos que muchas veces también no tenemos, si es transferencia o con qué cheque me pagaron. Yo muchas veces no sé eso, ¿no? Así es. Y en cambio son obligatorios para la póliza, y en cambio en el complemento de pago, que es donde obtenemos esa información para el registro, que podíamos obtener de ahí la información para el registro contable, pues resulta que no, es opcional. Entonces nadie lo pone y entonces luego está sufriendo para el registro contable. Así es. Entonces es un problema que tenemos en ese caso y que debería ser obligatorio esos datos en el complemento de pago, ¿no? Debería, para que así sea congruente con la obligación que tenemos en lo que serían las pólizas. ¿Sí? Yo hoy tengo la sospecha de que seguramente en los pagos no cumplimos mucho, porque si no deberíamos exigirles todos estos requisitos, ¿no? El detalle es de que lo que sí estamos enviando es el catálogo y las balanzas. Las pólizas y los auxiliares, como son a requerimiento de autoridad, pues hasta ahorita pues no hemos tenido a lo mejor... Pero el día que nos requieren, el nos día revisan. que la autoridad me pida por una compensación que hice, por una devolución, por una compulsa de terceros, o porque es una fiscalización directa y me pida pólizas electrónicas, me las va a pedir con esos requisitos. ¿Y si no los tengo? Si no los tengo, esos requisitos, en cuanto a la asociación del folio, no hay problema, porque normalmente sí le asociamos la factura para que tenga el folio, el RFC y el monto. Pero hay una opción en donde nos dice que podemos armar un auxiliar, ¿sí? Si tu programa no te genera las pólizas y los auxiliares, un reporte auxiliar. Para la póliza. Para la póliza. Entonces, en ese reporte auxiliar, creo que es muy sencillo, es muy práctico hacerlo, no está tan complicado porque pues, es tomar toda tu información de tus pólizas y anotarle los datos que te faltan. Es muy común en los CFDIs de nómina, ¿no? Cuando registras la nómina, pues tienes 50 trabajadores, 50 CFDIs asociados al registro, haces un solo asiento contable. Así es. Y entonces dices, pues esto que registré contablemente está ligado a estos 50 CFDIs de nómina. Y para eso se usa esa opción en los programas cuando contabilizas del auxiliar de folio. Sí, porque es tomar todos tus CFDI, un resumen de tu CFDI y en otra columna ponerle la póliza donde está registrado. Eso lo hacen los sistemas automáticamente. Exacto. Pero vamos, lo tenemos que hacer. Las provisiones yo creo que es donde menos problema hay, donde yo creo que hay más problemas en los pagos o en los cobros. Y el problema es que los pagos son requisitos de contabilidad para el acreditamiento del IVA. En todos los sentidos, hay que recordar que igual requisitos para efecto de deducir es que todas las deducciones estén debidamente registradas en contabilidad, debidamente con base en lo que señala el maestro. Deben de estar debidamente contabilizadas y para efecto de acreditamiento también en materia de impuesto al valor agregado, inclusive si somos sujetos del IEPS, también debemos tener la obligación de haber efectuado el pago y deben estar registrados también en contabilidad y ser conceptos deducibles, obviamente. Entonces, tú tienes un concepto que no registras en contabilidad o que lo registras de forma incorrecta, entonces pudiera ser que la autoridad te dijera, oye, esto no es deducible porque no está debidamente registrado en contabilidad. Y hablamos de registrar en contabilidad, es correcto, inclusive lo que llamamos en cuentas de orden. Ajá. Y bueno, ahí podría afectar ¿cómo se llama? El acreditamiento del IVA, la deducción del ISR, pero también el cálculo del salario base de cotización, porque si no mal recuerdo, uno de los requisitos es que estén debidamente registrados en contabilidad los conceptos que no integran salario base de cotización para efectos del cálculo del Seguro Social y del Infonavit, ¿no? Sí, tendría muchas repercusiones, sobre todo esto, de no deducir. Y en el complemento de pago, bueno, el complemento de pago empezó a hacerse obligatorio, digamos, ya ¿qué fue? Agosto, septiembre del 2018, ¿no? Más o menos. Así es. Ya a partir de ahí era obligatorio. ¿Qué pasa si no estamos obteniendo los complementos de pago de nuestros proveedores? ¿Eso nos afectaría el acreditamiento del IVA? Pues sí, porque no tenemos la certeza de que esté pagando. O sea, aunque tengamos la transferencia en nuestro estado de cuenta, la factura, pero nos hace falta este requisito que establece la ley para poder hacer el acreditamiento. Ese es un problema en ese caso, ¿no? De hecho, hay muchos programas como que no cumplen a cabalidad los requisitos ¿cómo se llama? Los requisitos para la contabilidad, porque en teoría cada CFDI asociado a un registro contable tienes que relacionar su folio. Entonces, hablamos de un cobro de un pago, pues estaríamos hablando de 2 CFDIs relacionados. La factura que cobras o que pagas y el CFDI con complemento de pago asociado a esa factura. Si es que existe, porque si fue en una sola exhibición no hay nada. No hay nada, es correcto. Y en los sistemas tendrían que darte la oportunidad de hacer referencia a esos 2 folios fiscales. Pero y hay algunos que no lo hacen, permiten, ¿no? Así. Se supone que si tú creas un pasivo
y es una factura PUE, pues por eso estás asociando lo que sería, ahí ya la factura ya fue pagada, ya no habría otro, ¿sí? Si es una factura con PPD, haces el pasivo, no hay otro documento asociado. Y ya cuando haces el pago es donde tendrías que asociar lo que sería el folio del complemento de pagos. Pero Sí. no lo dice no dice que sea nada más el del complemento de Así pago. es. Ese es el problema. Que Y tendría así que ser como está también el la anexo factura. técnico, tendrían que ser los Los dos así es, folios, ¿no? así es. Y muchos programas no te permiten a veces más de uno, ¿no? Asocias el complemento. En Ujú. todo caso, eso es el Asociarías complemento. el complemento, pero vamos, eso, y ahí volvemos al tema de cuándo el SAT va a validar que los programas cumplan con todos los requisitos de la contabilidad electrónica para que nosotros como usuarios no tengamos, dado que no somos expertos, pues no tengamos problemas, ¿no? Así es. Sí. Pero bueno, ese sería el tema de la contabilidad. Y bueno, ya que hablaste de cuentas de orden, ¿qué partidas se registrarían en cuentas de orden? Pues mira, Bueno, primero explícanos así general qué son las cuentas de orden, así, porque luego hay mucha gente que no sabe de qué estamos hablando. No son las contadores. cuentas de orden no forman parte de la contabilidad propiamente, son cuentas que llevamos para efectos informativos, para llevar un control. Podemos llevar las cuentas de orden en materia de lo que es la cuenta de utilidad fiscal neta, Para efectos fiscales. para efectos fiscales, la CUCA, la cuenta de capital de aportación, quizá algunos gastos, algunas depreciaciones, algunos conceptos que en materia contable no jugaron, pero que en materia fiscal quizás sí. O sea, todas Hablando las de materia fiscal. deducciones fiscales no contables que aparecen en la declaración anual, en lo que conocemos como conciliación entre el resultado Es contable y correcto. fiscal, esas deben estar De forzosamente rigor, por ejemplo, en cuentas de en orden. materia contable, nosotros al momento de hacer nuestra contabilidad y el cálculo de la utilidad para efectos contables, calculamos la depreciación y la amortización, Ujú. tomamos los valores de los activos, les aplicamos los porcentajes que consideramos en función del tipo de bien que se trate y el desgaste que tienen, y esos son en materia contable para llegar a una utilidad Ujú. contable. Y en materia fiscal, aun y cuando pudieran ser los mismos porcentajes que utilizáramos, en materia fiscal la ley nos permite el poder actualizar estos conceptos que nos generan un beneficio, obviamente, y entonces, pues, la depreciación en materia contable está registrada y en materia fiscal no, porque son partidas diferentes. Y si hablamos de lo que la ley señala, es que cada deducción debe estar registrada en contabilidad. Entonces, ¿dónde registro esa deducción en materia fiscal? Pues en cuentas de orden. Así es. Sería el Y procedimiento. en materia para de la hacerlo. cuenta de utilidad fiscal neta, la ley establece que teníamos que tener, digamos, dos cuentas de utilidad es. fiscal neta, A, ¿no? a partir del año 2014, nosotros teníamos un esquema de pago de impuestos sobre la renta para efecto de los dividendos. Hasta el año 2013 yo le pagaba el dividendo al socio y quizá pagaba impuesto o quizá no pagaba. Pero bueno, finalmente creaba una cuenta de utilidad fiscal neta que es aparentemente la cuenta que concentra las utilidades que ya pagaron impuesto sobre la renta. Entonces, cuando yo sacaba dinero para dárselo a los socios y lo sacaba de esa CUFIN, pues ya no tenían por qué volver a pagar porque esa cuenta ya pagó. El impuesto El corporativo. impuesto corporativo. Ujú. A partir de 2014 se genera una obligación adicional en cuanto al pago de impuestos y se crea un impuesto adicional que es un 10%. Entonces, a partir de 2014, cuando le pago dividendos a los socios, les tengo que retener el 10% independiente de la procedencia. Sin embargo, en la ley se establece que, bueno, como la disposición entró en vigor a partir de 2014, no puede afectarme de forma retroactiva. Y en disposiciones transitorias se establece que lleve una cuenta de orden, en cuenta de orden, o sea, lleve separado lo que es la CUFIN de 2013 hacia atrás y arranque una nueva CUFIN de 2014 hacia adelante. Obviamente esas las tenemos que tener registradas en cuentas de orden. Ahora, Las dos separadas. Si yo no las separo, entonces la autoridad entiende que no tiene forma de distinguir de cuál sí hay retención del 10% y de cuál no hay retención. Entonces, si no las separo, me va a generar cuando pague la distribución de dividendos la obligación de retenerle a la persona física el 10% del impuesto sobre la renta de acuerdo con el artículo 140. Entonces, sí cuesta. Así es, Sí tenemos que cuesta llevar por no separado. separar contablemente eso. Tenemos que llevar por separado las dos cuentas de utilidad fiscal, la de 2013 hacia atrás y la de 2014 en adelante. Ya que estamos en el tema de la CUFIN, o sea que no se me vaya, un dato que necesitamos para calcular estas utilidades que ya pagaron impuesto y que se pueden repartir sin pagar el impuesto corporativo porque ya lo pagaron, un dato que necesitamos son los gastos no deducibles. Así es. Y entonces tenemos en los catálogos de cuentas del SAT, tenemos una clave para gastos sin requisitos fiscales y otra clave para gastos no deducibles. Así es. Recordemos que en materia fiscal los conceptos que reúnen requisitos fiscales los voy a poder disminuir. Entonces, en materia fiscal hay dos situaciones que van a hacer que un concepto yo no lo pueda hacer deducible. Uh-huh. Uno es porque no reunió requisitos de ley, o sea, no te dieron un comprobante, no te desglosaron el IVA, ¿no? No pagaste con cheque o transferencia. Esos son conceptos que no cumplí y por lo tanto la partida es no deducible.
Y hay otros No se puede específicamente. deducir más bien, ajá, No pero si era cumplimos con los deducible requisitos. y no se puede deducir por O sea, falta de vaya, requisitos. compramos papelería, fueron 500 pesos, no nos dieron el comprobante, la papelería sí es deducible, pero no tengo un comprobante, entonces no lo puedo deducir. Así o sea, es. el concepto como tal sí era deducible, pero no cumplió Así con el es. requisito. Ujú. Y hay otros específicamente que son no deducibles porque la propia ley lo señale. Oye, me dieron el comprobante, lo pagué con cheque o transferencia, me desglosaron el impuesto al valor agregado. Sí, pero esos conceptos como tal son no deducibles. Entonces, en materia de cálculo de la cuenta de utilidad fiscal neta, las partidas que se consideran en la determinación de la UFIN son las partidas no deducibles, pero las que específicamente señala la ley como tal, solamente las del artículo 28. Bueno, pueden venir otras fuera del 28 y, por ejemplo, las inversiones en casas de recreo que vienen en el Bueno. 30 y tantos y también es no Así deducible. es. O sea, todo lo que la ley diga, esto no es deducible porque así lo decido Así yo. es. Ajá. Pero no entran aquellas partidas que no fueron, o sea, que primero, en primera instancia, sí eran deducibles, pero que no lo fueron porque no cumplieron requisitos fiscales. Entonces hay que hacer la Hay que hacer separación una separación. contable. Y es común que en los procesos contables de antes, el contador cuando está registrando, oye, ¿esto qué? No deducible, no deducible. Lo- Y aventaba no lo una cuenta distinguían. global de no Ajá. deducibles y a la hora de calcular la utilidad fiscal neta, que es la que genera la CUFIN, pues Así es. disminuye y va en perjuicio de los socios, porque ese dinero ya pagó impuestos y es una cantidad que el socio se puede llevar, Así es. sin que vuelva a pagar el impuesto a la renta. Entonces hay que hacer la separación en las dos, con los dos códigos, uno Así para es. no deducibles y otro para gastos sin requisitos Ahora, fiscales. hablando de lo que son el tema de los dividendos, también, si yo pago dividendos y estos no salieron de la cuenta de utilidad fiscal neta, voy a tener que pagar este impuesto corporativo que señalas, el cual pues obviamente tengo la obligación de pagarlo en el momento que se distribuyen los dividendos. Ese impuesto sobre la renta que pago por la distribución de dividendos es importante que lo tengamos en cuenta porque para el cálculo de la declaración anual es un impuesto que se puede acreditar contra el impuesto sobre la renta del ejercicio. Y me quitaste la pregunta que seguía. Y ahí ¿Y va. qué necesito en ese caso para poder, si Álvaro es el accionista que se llevó estos dividendos, es una persona física y va a acumular, porque es obligatorio, acumular los dividendos cobrados en su declaración anual, ¿qué necesita él Bueno, pedir? en este tener? caso, una obligación de la persona moral, que es la que paga los dividendos, es emitir un CFDI, que es una constancia donde va a indicar el dividendo, qué tipo de dividendo fue, si fue proveniente de COFIN, no proviene de COFIN, reducción de capital o la forma como fue el origen del dividendo. Entonces, Si le retuvieron su 10%. y ¿no? la retención del 10% y ahí obviamente va a venir el impuesto, el dividendo piramidado, el dividendo que le pagaron y el impuesto que se causa, que es el que va a poder acreditar. Esa obligación la tiene la empresa para emitir el CFDI. Y adicionalmente a lo que comentaba Álvaro, en el sentido de que el ISR que paga la empresa cuando paga dividendos que no provienen de COFIN, lo puedes acreditar contra el ISR anual. Antes de pagos provisionales. Hay un criterio del SAT donde nos indica, tiene que ser antes de pagos provisionales, no después, porque si además tengo para acreditar ese impuesto el ejercicio en que pago dividendos y los 2 años siguientes. Y si no lo aprovecho, porque Pero es en las primero declaraciones anuales, en ¿no? anual, Ajá. en la declaración anual. Entonces, sí, una obligación es expedir constancias de retenciones para efectos del cierre del Y ejercicio. eso es muy Tenemos que importante porque cumplirlo. si Álvaro no obtiene la constancia de retenciones de la empresa XTCADCB, el problema es que Álvaro no va a poder acreditar el impuesto que ya pagó la empresa, porque la utilidad es la misma, la empresa es una cosa inventada, ¿no? La persona moral es una cosa que inventamos, es una ficción jurídica, ¿no? Así es. Pero la utilidad es la misma, nada más, a final de cuentas lo que importa es el cálculo del impuesto que se hace el accionista persona física. El impuesto se termina de calcular hasta que llega al bolsillo del accionista persona física los dividendos. Así es. Y entonces el cálculo final es el que se hace con la tarifa de las personas físicas, Así es. pero ya se pagó un impuesto Así para es. la persona moral y ese es el que se va a acreditar. Pero si no tenemos el CFDI, adiós acreditamiento y se duplica el pago del impuesto. Sí, y como bien comentas, va el acreditamiento antes de pagos provisionales. Pero eso ya porque- para la, porque la para declaración para la anual declaración anual. de la persona moral, cuando paga impuestos que no provienen, ISR por repartir dividendos Así que es. no provienen de CUFIN, lo tiene que acreditar en la declaración anual. Es correcto. Ahora, aquí hay una cuestión que también hablando del tema de dividendos, del otro lado, la persona que lo recibe. Bueno, de entrada, si yo soy una persona moral que recibe el dividendo, ya no es un ingreso acumulable porque ya ese dividendo pagó impuesto a la renta. Pero no sucede lo mismo para la persona física. El dividendo genera costos altos para quien lo distribuye y para quien lo recibe. Ahora bien, imagina que la persona física recibe dividendos y cuando los recibe, pues bueno, viene un CFDI en donde viene un dividendo que a lo mejor fue grabado para impuesto corporativo, a lo mejor salió de la CUFIN de 2013 hacia atrás, Pero todo ya de la pagó impuesto, 2014 hacia acá, exactamente.
Ahora bien, para evitar el problema de la persona física, el artículo 140 me dice, mira, toma el dividendo que cobraste y acumúlalo como va. ¿Quieres acreditar impuesto? Pues aumenta el monto de lo que vas a acumular con el propio impuesto que pretendes acreditar. Entonces, el 140 me da un procedimiento de fórmula para efecto de la persona física, sin entrar al detalle de la proveniencia del... Así es, eso es, digo, por más que piden información, en realidad a la hora del cálculo eso es irrelevante, porque cada peso que salió de la persona moral vía dividendos ya pagó el impuesto corporativo. ¿En qué momento lo pagó? Eso no nos importa a nosotros, personas físicas. Finalmente tenemos derecho al acreditamiento teniendo nuestro CFDI de retenciones, que también se tienen que emitir en pagos al extranjero, que eso es muy importante. Para efectos del cierre, aquí tenemos que considerar también que además de los 5 CFDIs que conocemos, tenemos un sexto que es el CFDI como constancia de retenciones, que va timbrada y se debe de emitir por parte de la empresa por dividendos, por pagos a residentes en el extranjero. También tengo la obligación de emitir el comprobante, el CFDI, los premios, cuando la empresa que pague el premio, si soy una persona moral con fines no lucrativos, si pago remanente distribuible a mis socios asociados, bueno, pues también tengo que emitirles la constancia por ese pago de remanente, donde pues obviamente se causó un impuesto. O sea, prácticamente el CFDI de retenciones se tiene que emitir por parte del que paga al que cobra, en todos los casos en que el que cobra no emite un comprobante por ese cobro. Sí, porque hay el beneficio de que cuando la retención ya está contenida en un CFDI, como son honorarios, como son arrendamiento, personas físicas, autotransporte, lo que es los fletes, ya tenemos la disposición, que primero estaba en ley de ingresos, ya después lo pasaron a lo que con la reforma ya va a pasar directamente a ley, en donde ya no es necesario que me emitas el comprobante fiscal como constancia de retenciones. Ya nos liberaron de esa obligación, que ya lo traemos de varios años atrás, ¿no? Ya no se emiten prácticamente. Ahora que tocan ustedes el tema de dividendos, obviamente esto implica que hay que hacer un acta de asamblea. Así es. Ajá. Las actas de asamblea son a veces parte de los requisitos para poder deducir. Me refiero, por ejemplo, en el pago de honorarios a miembros del consejo, donde se supone que tenemos que tener un acta de asamblea que diga que esos honorarios a miembros del consejo se iban a pagar. Si no tenemos esa acta de asamblea, pues aunque tengamos el pago y tengamos el CFDI de la nómina y todo, pues en principio no cumpliría todos los requisitos para ser deducible, además de que hay límites para su deducibilidad, ¿no? Hablando de actas de asamblea y todo eso, a partir que fue de 2015 más o menos sí, empezó una plataforma que hay que tener en consideración, ¿no? Sí, en donde debemos de subir lo que serían los acuerdos, las actas de asamblea de las sociedades mercantiles para efecto de que se informen, ¿no? Ya no es suficiente con haber hecho el acta, hacerla ante notario, tenerla protocolizada, sino también hay que cumplir con la obligación de subirla a la plataforma que se habilitó. Es el PSM, ¿no? De Publicaciones de Sociedades Mercantiles. Dependiente de la Secretaría de Economía. El portal es psm.economia.gov.mx, ¿no? Exactamente. Y entonces tenemos que subir esa información que en muchas ocasiones las empresas no lo tienen contemplado. O sea, si hago mi acta ante notario o son mis acuerdos, pero no subo la información. Así es. Pues bueno, hay que tener en consideración eso. Pues nos queda un minuto. ¿Qué nos podrían recomendar como última recomendación final? Hacia algo que que crean muy importante y que no lo hayamos mencionado. Bueno, es bien importante que la declaración anual se presente en tiempo, que verifiquemos que los ingresos fiscales y los ingresos que existen en el portal coincidan, que todos los proveedores nos hayan timbrado cada uno de los conceptos que pagamos para evitarnos conflictos más adelante. Puede ser que la autoridad ahora nos está llegando a través de invitaciones y me cita y me dice, oye, no coinciden tus ingresos o tus deducciones. A través de invitaciones y a través de otros temas más violentos. Bueno, un tema muy importante son los estímulos fiscales. A la hora de que hacemos la declaración anual, determinamos nuestro impuesto sobre la renta, tenemos el derecho de aplicar los estímulos fiscales que se establecen en la Ley de Ingresos de la Federación, que se han repetido con cada año, el IEPS para maquinaria, el IEPS para transportistas, las casetas, ¿sí? Lo de tecnología. Todos esos estímulos fiscales hay que restarlos en su momento al ISR determinado o causado para después ya llegar a un ISR en donde vamos a restar el ISR de dividendos, los pagos provisionales, el ISR acreditado por lo que es intereses, por pago de intereses y el ISR de pagado en el extranjero si es que tengo ingresos del extranjero. Pues se nos acabó el tiempo. Nuevamente gracias a los dos. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Y a ustedes les recordemos que tenemos una cita la próxima semana con el tema Panorama Económico, que va a ser un programa de 2 partes y va a ser conducido por mi compañero el doctor Carlos Alberto Burgoa Toledo. Muchas gracias por acompañarnos en esta emisión.